por primera vez en la televisión, el ingreso a las entrañas del penal más temido por los delincuentes de todo el Perú. El penal de Chayapalca, la cárcel a 5.000 metros de altura para los criminales más peligrosos del Perú. El establecimiento penitenciario es uno de los 3 de máxima seguridad con los que cuenta el INPE. Allí están el asesino Joran van der Sloot, el líder criminal Gerson Galvez Falla Caracol y los sicarios José Preciado Alegría Josecito y Fabricio Michel Vera Díaz, el Bicho, quienes mataron a Israel San Román La Tota y a su familia en San Miguel. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad conocerás la historia de una de las prisiones más extremas del mundo, Chayapalca. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. El penal de Chayapalca, la cárcel más alta del mundo, se encuentra en Perú, uno de los países que presenta una sobrepoblación en las cárceles dispuestas a nivel nacional, hecho que agrava el hacinamiento de los reclusos, quienes tienen que buscar cubrir sus necesidades básicas en medio de este entorno. Hasta abril de 2022, en los 69 penales en el país, existe una capacidad de albergue de 412.111 reclusos, teniendo una población penitenciaria ascendente a un total de 86.825 personas, causando un 111% de hacinamiento. En este escenario se encuentra el penal de Chayapalca, ubicado a 4.800 metros sobre el nivel del mar, entre Tacna y Puno, uno de los establecimientos más alejados de la población, donde el clima y el acceso a recursos se convierte en uno de los castigos que viven los prisioneros. Su nombre ha marcado la historia de la criminalidad en nuestro país, al ser el reclusorio en el que conviven delincuentes de alta peligrosidad. Allí están el homicida de la peruana Stephanie Flores y el estadounidense Natalie Holloway, el neerlandés Joran van der Sloot o el sanguinario criminal Gerson Galvez Falla, alias el Caracol, líder de la banda del Callao, Barrio King. ¿Dónde está ubicado el penal de Chayapalca? El penal de Chayapalca se encuentra ubicada sobre la cordillera de los Andes, hacia la frontera de Perú con Bolivia al sureste del país, cerca del fuerte militar Inclán de la Caballería, a 211 kilómetros de la ciudad de Puno, por vía terrestre en malas condiciones, cruzando parajes despoblados y en un tiempo aproximado de 6 horas desde la ciudad de Puno y, de acuerdo cómo se encuentre la vía. La población más cercana es Mazo Cruz, ubicada aproximadamente a 2 horas de distancia. Las instalaciones de la prisión fueron construidas en 1997. Posee una estructura relativamente moderna y terminada. Ocupa un área de terreno de 12.000 metros cuadrados, de los cuales 4.500 están con estructuras culminadas. Consta de 5 bloques de edificios, una para la dirección del penal, los dormitorios de los vigilantes y de un sector habilitado donde se encuentran 4 celdas de aislamiento. En otro bloque están ubicadas la cocina del penal y el ambiente de la enfermería. Para noviembre de 2003, el programa de D6 a 9 de Canal N remitió un comunicado oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que recomienda a Perú cerrar la cárcel de Chayapalca porque los presos son torturados y sobreviven en condiciones inhumanas. Hicieron referencia a que los criminales son víctimas de maltratos físicos y psicológicos, son afectados por las bajas temperaturas, no tenían luz por gran parte del día y las condiciones higiénicas fueron calificadas de deplorables. Además, es preciso que las autoridades peruanas debían de acatar sus recomendaciones para el traslado de 500.000 de reos que se ubica en la zona de altura entre Tacna y Puno. Penal de Chayapalca, uno de los más peligrosos del Perú. El penal de Chayapalca se le denomina como uno de los más peligrosos del Perú, porque los criminales que alberga, siendo una poderosa razón para que las autoridades penitenciarias realicen una separación entre ellos mismos, para que no organicen enfrentamientos y motines. Por medidas de seguridad, algunos reos son retirados de las habitaciones compartidas para ser aislados en cubículos independientes, pero siempre vigilados. El comportamiento de los presos que conviven aquí obliga a las autoridades penitenciarias a mantenerlos separados para que no se organicen enfrentamientos o motines. Incluso algunos son aislados en cubículos independientes y vigilados, como cada una de las celdas que el personal revisa diariamente a las 6 de la mañana, para cerciorarse del estado de los delincuentes, sobre todo por las bajas temperaturas que configuran la zona. Además, la presencia de la tecnología es un aspecto restringido, y las visitas, debido al acceso desfavorable del lugar, tampoco son frecuentes. Solo quedan las caminatas como medio de distracción. Ninguno de los residentes tiene acceso
usa la tecnología de manera privada, por lo que su único medio de entrenamiento son las caminatas en los patios y lecturas. Por la lejanía, las visitas no son frecuentes y estas son programadas por las autoridades. Estas fechas de ingreso se hacen públicas a través de la plataforma única del gobierno. Para 2018, en el Alcatraz del Altiplano se registró una serie de actos violentos que dejó como saldo a agentes del INPE como rehenes y un fallecido en la gresca entre internos. Esta fue una oportunidad que vieron muchos de ellos para solicitar que sean reubicados. El llamado lo hicieron con carteles colgados desde las torres de control y pidiendo que las organizaciones que velan por los derechos humanos se hagan presentes y analicen las condiciones en las que viven. Pero Chayapalca ya había registrado revueltas similares en 2012, cuando el extorsionador norteño José Luis Torres Saavedra, alias El Burro, lideró una fuga de 17 internos. En una entrevista, César Roque Quispe, director del recinto, reveló que todos los internos temen venir a este establecimiento. No tienen celular, televisor y muchas gollerías que en su penal anterior tenían. Aunque se intenta ingresar algún artefacto, este no funcionará porque no llega la señal de ningún operador. Aquí ninguna fuga ha sido exitosa, comentó entre los medios Villafuerte, quien agregó que ahí se paga un delito. Además, no hay un reo que maneje un teléfono para seguir contactándonos con su banda allá afuera. Criminales recluidos en el penal de Chayapalca. En la actualidad, en el penal de Chayapalca se encuentran recluidos menos de 220 presidiarios, quienes son considerados de muy difícil rehabilitación. Renzo Espinosa Brisolesi, brazo armado de una mafia de tráfico ilícito de drogas que lideraba Gerald Oropesa. Giancarlo Segarra Cuadros, miembro de los asaltantes Los Capuchas Negras. Luis Murga Constantino y José Ángulo Casas. John Smith Cruz Arce, cabecillo de Los Pulpos. John Salas Pesó, integrante de los Sanguinarios de Bagúa. Roberto Carlos Gutiérrez Guzmán, homicida y cabecilla de los Malditos del Río Seco. Héctor Alfonso Prieto Materano y José Ángel Ortega Padrón, cabecillas de dos bandas criminales que operan en el Perú. Hay un dato relevante. Desde las 6 de la mañana, el personal hace una revisión por las celdas preguntando si los presos se encuentran en buen estado, sobre todo por las bajas temperaturas que se registran en esa zona. Demonios en Chayapalca. Una familia nociva reunida en el Alcatraz del Altiplano. El líder de Los Pulpos se reencontró con sus peligrosos y queridos familiares en el penal más aislado que se encuentra en el territorio peruano. El distrito del Porvenir se convirtió en la cuna de un gran número de criminales que protagonizaron aterradoras noticias en los medios de comunicación. Su paso por los noticieros e informes policiales les otorgó una popularidad a estos peruanos infames. Entre ellos se encontraban las bandas delictivas llamadas Los Lobos, Los Malditos de Río Seco y Los Pulpos. Este último dominaba el territorio bajo el mando de John Smith Cruz Arce, conocido bajo el alias John Pulpo. En su historial se le hace indicado el asesinato del director del penal, El Milagro de Trujillo, Jorge Izquierdo Quijano, abatido en octubre del año 2016. Él y sus cómplices se especializaron en la extorsión, teniendo un favoritismo por los empresarios zapateros. También causaban terror entre los taxistas, colectiveros y microbuseros. Para poder tener mayor control, se habría formado una élite conformada por integrantes de la familia Cruz, de acuerdo a un análisis realizado por la policía. Este delincuente tiene un amplio recorrido por los centros de reclusión que existen en el Perú. Ha formado parte de las prisiones de Trujillo, Cajamarca, Piedras Gordas 1, Juliaca y su última parada ha sido el penal de Chayapalca, recinto en el que ingresará el monstruo de Chiclayo en los próximos días. Este espacio es conocido por su aislamiento, ya que se encuentra alejado de la población. Se sufre por las bajas temperaturas, la ausencia de visitas y fallas en los servicios de agua y luz. Como parte del recorrido que hicieron las cámaras de América Televisión en el año 2021, se logró obtener las declaraciones de John Smith Cruz Arce, quien solo se puede movilizar entre los pasillos encadenado de manos y pies, y siempre rodeado de miembros del INPE. Ahora que cumple condena por homicidio y tenencia ilegal de armas, el cabecilla de Los Pulpos describió, entre risas, que sus actos eran algo malo que hacía en las calles. Desde su primer internamiento en el año 2005, este no ha vuelto a sentir la libertad plena.
Uno de los criminales más resaltantes que cometió fue el asesinato de su expareja y su nuevo compañero de vida. Este los valió sin sentir culpa, y mucho menos sin pensar en las consecuencias. En sus declaraciones a Canal 4 manifestó que perdió todo cuando llegó al penal de Chayapalca. Incluso, este lugar detestable para los convictos se convirtió en un espacio de reunión en el que volvió a ver a su padre e hijo. Con sus propias palabras narró que su hijo de 26 años, juzgado por extorsión, se encuentra compartiendo pabellón con él a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su mayor referente también convivió con ellos. Mi padre también. Él salió en octubre y a los 7 meses falleció de COVID-19. A él lo trajeron por crimen organizado, concluyó. Esta es una de las prisiones que reúne a los criminales más peligrosos que han sido detenidos en el Perú y que tienen bajas probabilidades de volver a reinsertarse en la sociedad. Aunque las autoridades permiten el ingreso de hombres y mujeres, las visitas no son tan frecuentes como quisieran los reclusos, ya que acceder al lugar es complicado y lejano. En el pueblo más cercano no hay servicios de estadía u otros recursos que puedan ser usados por los visitantes. A causa de la pandemia, el penal de máxima seguridad ha cambiado algunas de sus normas de convivencia y beneficios para sus residentes. Para mayo del 2021, 158 internos accedieron a la sala de visita virtual, con el fin de fortalecer el vínculo con sus familiares, debido a que sus asistencias se encontraban suspendidas. De acuerdo a la plataforma única del Estado peruano, el módulo de videollamadas que lleva el lema Promoviendo el Vínculo Familiar cuenta con 2 computadoras portátiles, donde los albergados se comunicarán una vez por semana, adoptando todas las medidas de bioseguridad. El INPE garantiza así el derecho a la defensa y a la comunicación, con el fin de consolidar el proceso de resocialización. Tras los muros de Chayapalca, el mal sigue acechando. Los tentáculos de Mamut se extienden más allá de su celda y continúa con el liderazgo del Tren de Aragua. En lo más profundo de la prisión enclavada a más de 5.000 metros de altura en los Andes, este despiadado criminal ha logrado mantener su influencia y seguir con las operaciones delictivas del Tren de Aragua. Sus secuaces, conocidos como La Sombra, Wilker y John, operan en su nombre y siguen de cerca el negocio ilícito de la explotación sexual, el tráfico de drogas y la extorsión. Estar encerrado en una de las cárceles más inhóspitas del país no es un impedimento para que el peligroso y sanguinario Mamut siga expandiendo su reino en el mundo del Lampa. Este venezolano, cuyo verdadero nombre es Héctor Alfonso Prieto Materano, es la verdadera encarnación del mal. Para la policía de nuestro país, este individuo se alza como el líder temido y reverenciado del infame Tren de Aragua en Perú. Las investigaciones develan su ominoso viaje en el año 2022, escapando de las garras de la cárcel de Tocorón, en Venezuela, un antro de depravación donde las almas despreciables se refugian. Su propósito diabólico, expandir la infestación de su banda en los negocios ilícitos de trata de personas, explotación sexual, tráfico de drogas y la extorsión. Pero su plan se vio interrumpido a inicios de este año, cuando las autoridades lograron capturarlo. En la actualidad, Prieto Materano se encuentra confinado en la cárcel de Chayapalca, un sombrío y remoto penal de máxima seguridad, ubicado en la cima de la cordillera de los Andes, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, alejado de todo, donde el aire es más delgado y los sueños de escape se desvanecen. Pero las garras de este criminal todavía se extienden más allá de los muros de su celda, según el revelador de un informe periodístico. De acuerdo al reportaje de Panorama, existirían 2 células criminales comandadas por Aleni José Belisario Castillo, conocido como La Sombra, un siniestro y temido delincuente venezolano. Este despiadado sujeto estaría a cargo de continuar el linaje ilícito dejado por su antiguo jefe. Sabes que soy un malandro en alta, tú conoces. Cuidado, mona, tú sabes que a mí me gusta malandrear, mona, tú conoces. En alta, se le escucha decir a La Sombra en un video para las redes sociales. Está echado en su cama y porta un enorme revólver. Según la policía, tras la caída de Mamut, sus células criminales no solo continuaron con la operación delincuencial, sino que lo extendió al narcotráfico. Ante las autoridades afirmó ser un próspero empresario dedicado a la venta de motos lineales, pero todo era una pantalla. Este grupo se autodenominaba los soldados de Mamut, dijo el coronel PNP Víctor Reboredo, jefe de la división de homicidios al dominical. Otros de los soldados de Prieto Materano son Wilker Martínez Sánchez, quien estaba procesado en nuestro país por sicariato, banda criminal, extorsión y robo agravado, y John Vega Casley, también con un amplio historial delictivo.
tenían un búnker bajo algunas direcciones del penal de Tocorón. Han sido capturados y desarticulados en Puente Piedra, informó el coronel Reboredo. Duro golpe al Tren de Aragua. Alias Mamut fue capturado en enero pasado tras ser sindicado como uno de los sicarios de la banda criminal Los Malditos del Cono, una microbanda delincuencial perteneciente al Tren de Aragua, cuyos integrantes cometían homicidios, secuestros, extorsiones, cobros de cupos, tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas de fuego y explosivos, con los que llevaban a cabo sus fechorías. Este sujeto llegó a nuestro país en el 2022 por la frontera de Brasil y Perú y se instaló en un departamento en el cono norte de la capital. Desde ese año vino consolidando su influencia en el crimen organizado y logró que su banda controle el negocio de las armas, extorsiones, en 9 distritos de Lima. Según la manifestación de este temido criminal, ingresó al Perú de forma ilegal tras salir de prisión en Brasil. Anteriormente, salió de Venezuela tras haber permanecido 2 años y 6 meses recluido en el penal Tocorón, donde coincidió con el líder máximo del Tren de Aragua, Héctor Niño Guerrero, quien lo envió a Perú en su representación. Además de la extorsión y sicariato, el negocio más rentable de este sujeto y de toda la mafia delincuencial venezolana es la trata de personas. Para ello, Mamut captaba a jovencitas de nacionalidad venezolana en redes sociales y les prometía comida, ropa, viaje, estadía y viaje gratuito a Perú. Una vez instaladas en nuestro país, comenzaría el infierno para ellas, al conocer que debían pagar entre 100 y 300 soles por día a sus proxenetas. Caso contrario, serían eliminadas. De la información policial se desprende que Mamut era uno de los jefes criminales más sanguinarios de las bandas extranjeras. Persona que se oponía a sus intenciones delictivas, recibía una terrorífica amenaza. En poder de las autoridades hay algunos audios que dan cuenta de la ferocidad de este sujeto. Cuando yo te ubique y te agarre, no quiero lloradera, no quiero chiste, te voy a picar en pedacicos, dice Mamut a alias Mamera, otro líder criminal dedicado a la explotación sexual que no era de su simpatía. Vida de lujos y descontrol. Varios de estos delincuentes extranjeros del Tren de Aragua, incluido Mamut, tienen por característica llevar una vida ostentosa que les gusta mostrar por las redes sociales, como divulgando su poder e impunidad. Su mundo no está completo si no tienen a su alcance droga, ingentes cantidades de alcohol y bellas mujeres, a quienes muchas veces terminan prostituyendo a la fuerza. En las mismas redes sociales en las que se lucen con armas, publican videos en ostentosas fiestas al sur de Lima, visten ropa y zapatillas de las mejores marcas, toman los mejores tragos y lucen relojes, anillos y cadenas aparentemente de varios quilates de oro, y hasta con incrustaciones de diamantes. Los tentáculos del Tren de Aragua y su poder en las cárceles del Perú. Mamut sigue activo. Según El Comercio, Héctor Prieto Materano y otros cabecillas de la megabanda criminal venezolana se las estarían arreglando para que sus directrices delictivas lleguen a oídos de sus subordinados en libertad. El INPE aclaró que los audios difundidos datan de hace 5 meses. La consigna del Tren de Aragua, la megabanda venezolana con presencia en el Perú y otros países de Latinoamérica, es una sola: seguir operando delictivamente a como dé lugar. La cárcel para algunos cabecillas de esta organización criminal parece no ser el parón definitivo en sus oscuros planes, sino que solo se trataría de un obstáculo a sortear. De acuerdo a la Policía Nacional, en el Perú se han puesto tras las rejas a 14 cabecillas de esta sanguinaria red criminal. En comparación con otros países, la cifra resultaría plenamente satisfactoria, si no fuera porque estos líderes del Tren de Aragua seguirían arreglándoselas para continuar activos, aún estando en prisiones de máxima seguridad. Es de conocimiento público que ranqueados delincuentes logran mantener contacto con el exterior corrompiendo agentes del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. Esta sería, de acuerdo a El Comercio, uno de los métodos que estarían empleando peligrosos miembros encarcelados del Tren de Aragua para que sus directrices sigan llegando a oídos de sus subordinados. Uno de estos casos sería el del reo Héctor Prieto Materano, de 36 años, conocido en el mundo criminal como Mamut por su altura superior al 1,80 m y su robusta complexión física. Según un reciente informe periodístico, este seguiría dando órdenes para que no se frene la explotación sexual, el sicariato, extorsión y otros delitos en favor del Tren de Aragua. Yo no amenazo,
Yo actúo. Fue una de las últimas frases de Mahmoud ante la prensa, momentos previos a ser trasladado de Ancón 1 al penal de Chayapalca, ubicado a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, entre las regiones de Puno y Tacna, luego que se revelara la existencia de audios que enviaba desde prisión a sus secuaces en libertad y a sus enemigos. De acuerdo a reportes policiales, Prieto Materano no es cualquiera para el Tren de Aragua, es un despiadado delincuente venezolano que conoció a Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, jefe máximo de la megabanda criminal, esto en el penal de Tocorón, hasta hace poco recinto que le servía de base de operaciones. Su feroz rivalidad con Mamera. Mahmoud ingresó a suelo peruano en 2021, cuando aún el país estaba concentrado en el avance de la pandemia. Lo hizo de manera ilegal por la frontera con Brasil y con la venida del mismísimo Niño Guerrero de ser el principal jefe en nuestro país del Tren de Aragua. Las operaciones delictivas de Prieto Materano parecían que habían sido frenadas con su captura a inicios de este año. La realidad demostró semanas después que esto no fue así. En una sorpresiva requisa dentro del penal de Ancón 1, donde era inquilino en ese momento, se le halló en su celda un celular que contenía diversos audios. El más llamativo fue el que se le escucha amenazando con picar, descuartizar a José Luis Rodríguez alias Mamera, integrante de Los Gallegos, que estaría prófugo en Colombia. Estoy en Ancón 1, ¿oíste? Demuéstrame figura, pues, y demuéstrame que tú tienes poder, o si quieres nos igualamos. A quien te vea en la plaza cobrándole a una mujer, te lo voy a mandar a matar, sea sano o no sea sano. En esa maldita plaza tú ya no cobras ni un coño de tu madre, ¿oíste? Le dice Mahmoud a Mamera, según la transcripción de un audio difundido por El Comercio. Los soldados de Mahmoud. En junio de este año, Panorama reveló que Héctor Prieto Materano no estaba del todo desconectado del Tren de Aragua, pues había dejado a sus soldados a encomienda de continuar con los negocios delictivos de la explotación sexual, el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas y otros. En ese grupo denominado de soldados de Mahmoud, Aleni José Belisario Castillo, La Sombra, un siniestro y temido delincuente venezolano, jugaba un importante papel. Según las autoridades del orden, se encargaba de cuidar que ninguna otra facción o banda rival tome la batuta de los negocios ilícitos. Al igual que a Mahmoud, la policía desarticuló a Belisario Castillo y sus demás cómplices que se refugiaban en un búnker en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima. De acuerdo a reportes de inteligencia, nuevos soldados se habrían reagrupado para continuar operando bajo las directrices de Mahmoud. A diferencia de Ancón 1 en Chayapalca, a Prieto Materano de poco le puede servir tener un celular por la poca señal telefónica, pero esto no habría sido impedimento. Se presume que con ayuda de malos agentes del INPE estaría haciendo llegar sus audios a su nueva célula criminal. ¿Quién es Mahmoud en Perú? Héctor Alfonso Prieto Materano Mahmoud es un sanguinario delincuente extranjero que operaba en toda la zona norte de Lima y otras periferias. Terminó siendo capturado por la Policía Nacional en enero último y recluido en el penal Ancón 2, ex Piedras Gordas, donde seguía haciendo de las suyas. Al ser capturado, Prieto Materano se mostró desafiante con las autoridades y la prensa. Reconoció que cuando fue interceptado en su guarida en Los Olivos, estaba consumiendo perico, pero negó que sea líder del Tren de Aragua en Perú. Ha pasado el tiempo y Mahmoud es más importante para la organización criminal de lo que se pensaba. Vulneran seguridad del penal de Chayapalca. Reo extorsionó al alcalde de SMP, Hernán Cifuentes. El presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, Javier Yaque Moya, reveló que el reo Edwin Penedo Gómez, alias Cara de Cuy, habría conectado una extensión de señal para enviar el mensaje. Desde el penal de Chayapalca salen amenazas en video de un recluso, identificado como Edwin Anthony Penedo Gómez, alias Cara de Cuy, condenado a 35 años de cárcel por asesinato contra Hernán Cifuentes, alcalde de San Martín de Porres, distrito en estado de emergencia, reveló Panorama. El sentenciado grabó la intimidación y luego se la envió a la autoridad, burlando todas las barreras posibles para incomunicar a los presos. Ya bueno, todo por mí. Acá nadie te ha apoyado a ti porque tú eres Hernán. Te han apoyado porque yo he estado atrás de ellos, siempre buscando lo necesario para ti. Has salido alcalde y no te va a convenir a ti tampoco que te saquen cosas malas. Pues no, te pido por favor que pienses bien las cosas y endereces tu camino con nosotros. Le dice el ranqueado Cara de Cuy al burgomaestre en el clip.
Cifuentes, además, expuso un mensaje de WhatsApp aún mucho más aterrador, en el que se habla de que si no es positivo lo van a asesinar. En el informe no se descartó que ese texto también haya salido desde el penal de Chayapalca, directo al celular del alcalde. O Hernán Tomás Cifuentes, soy Luna, te escribo de parte de Anthony Cuy, para saber cómo va a ser el tema de tu aporte en el trabajo con Bobby y Julio. Te voy a llamar en 2 días, paras en la tele, igual de nosotros, no tenemos nada que perder. Espero tu respuesta en 2 días. Y que sean positivas, y hablar de lo contrario toma tus medidas, que él tomará sus medidas. Cuy es quien domina SMP, tú no. Y no te equivoques, Hernán, estás regalado, sé dónde ubicarte. Se lee en el mensaje con numerosas faltas de ortografía. Según la autoridad, cara de Cuy viene extorsionándolo desde mayo de este año a través de una tercera persona, quien sería un ranqueado delincuente del círculo de Penedo Gómez. Vi el mensaje de un sujeto que amenazaba contra mi integridad en el mes de mayo, en 2 oportunidades que me cuidé, incluso mencionaba más antecesores, aduciendo que tenía que portarme bien y contactar con ellos, lo que nunca hice, contó el alcalde. La situación escaló cuando los delincuentes empezaron a enviarle por WhatsApp su ubicación en tiempo real, para que supiera que estaban a escasos metros de donde se encontraba él en ese momento. Esta práctica se llama reglaje, y sirve para atemorizar a la víctima y que ceda a la extorsión. Agentes del INPE estarían involucrados. Javier Yaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario INPE, dijo que el delincuente Edwin Penedo Gómez habría conectado una extensión de señal en el penal de Chayapalca para extorsionar al alcalde Hernán Cifuentes. Habría conectado un extensor de señal para, a través de un celular, llamar. Hay total incomunicación en Chayapalca, pero si el recurso humano falla, ocurre lo que podría haber ocurrido. Podría ser que agentes del INPE estén involucrados, respondió Yaque Moya en entrevista con Panorama. Sobre el registro de visitas a alias Cara de Cuy, el presidente del INPE explicó que las últimas semanas el interno recibió la visita de su pareja y de un familiar, por lo que no descartó que estas personas hayan ingresado algún dispositivo de comunicación al interior de sus cavidades. Extorsión desde Chayapalca. Sicario envía cartas a su hermana con instrucciones para cobrar cupos y ordenar crímenes en SMP. El director del INPE consideró que es momento de evaluar un proyecto de ley para enfrentar el problema. Hemos tenido información desde hace mucho tiempo que, como no pueden comunicarse por teléfono, lo hacen por cartas, señaló. Desde el penal de máxima seguridad de Chayapalca, situado en una remota localidad de los Andes del Sur, Edwin Penedo Gómez, alias Cuy, dirige el cobro de cupos y ordena crímenes en San Martín de Porres, uno de los 4 distritos limeños declarados en emergencia ante la delincuencia organizada, trata de personas y extorsión. Según un informe difundido este domingo por Panorama, este sicario anota las instrucciones en unas cartas remitidas a su media hermana, Anet Yarleque Gómez, a quien le pide consumar los actos delictivos. Ella, quien lo ha visitado en Chayapalca, ha sido incluida en el organigrama de una de las organizaciones más poderosas de esta jurisdicción. En los manuscritos el recluso clasifica los actos delictivos a través de palabras claves. Respondes todo lo que te digo en el WhatsApp, paso a paso. Si no lo haces, sé que no cuento contigo. Sobre lo que me dices de mi primo Bofe, me da mucha pena. Te pido que lo llames a Hoster de Dueñas. Le pides que te dé el número de la chata Lili y ella te puede poner los chicos para el delivery. Se lee en una masiva. Roger Villanueva, conocido como Bofe, fue asesinado a inicios de noviembre en el mercado Condevila. 2 desconocidos le dispararon hasta en 5 ocasiones, sin mediar palabra. Su nombre figura en una carta donde aparecen los nombres de otras 2 personas ultimadas en este distrito, y donde Cuy se jacta de tener un teléfono celular en el establecimiento de máxima seguridad. El director del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, Javier Yaque, señaló al Dominical que su institución evalúa una normativa para interceptar los mensajes estrictos. Será el momento de evaluar un proyecto de ley que le permita al INSPE interceptar todas las cartas. De hecho, ya hemos tenido información desde hace mucho tiempo que, como no pueden comunicarse por teléfono, lo hacen por ese medio, admitió. La organización criminal de Cuy tiene en la mira negociantes informales, taxistas y vendedores. De acuerdo con un video expuesto en el programa, todos esos negocios tienen que alinearse porque si no van a pagar las consecuencias. Todos los ambulantes, paraderos, taxis, tiendas, comercios, todos los comercios tendrán que pagar cupo a su Cuy. Se escucha en el clip donde se ve a 7 encapuchados con armas en mano. En septiembre pasado el comercio reveló que el cabecilla del Tren de Aragua en Perú, Héctor Prieto, alias Mamut,
seguía dirigiendo la red delictiva desde Chayapalca, desde donde salen órdenes a través de audios, que serían grabados con la complicidad de malos funcionarios del INPE. El informe periodístico fue difundido días después de la intervención de Tocorón, que produjo la fuga del niño Guerrero, el máximo cabecilla de esta banda transnacional que también tiene grupos activos en Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. El comandante general de la PNP, Jorge Angulo, anunció entonces que había desplegado equipos de inteligencia que para vigilar la frontera norte del país e impedir su eventual ingreso. Chayapalca es la cárcel en las alturas de Perú que alberga a los líderes del Tren de Aragua, Mamut, Caracas y Armando. A casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, esta prisión, ubicada en la región de Tacna, ha servido para aislar de todo a Héctor Prieto, Gustavo Serrano y José Ángel Ortega. Chayapalca, ubicado en la Sierra del Perú, a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, se convirtió aparentemente en la prisión ideal, por sobre todos los demás centros penitenciarios a nivel nacional, para recluir a los más poderosos y temibles líderes del Tren de Aragua y de sus sanguinarias facciones criminales. Su lejanía y la posibilidad de incomunicarlos la colocó como la primera opción de las autoridades para contrarrestar a la criminalidad extranjera en el país. Alias Caracas, cuyo nombre real es Enrique Serrano Salas, sindicado como el líder de los Hijos de Dios, una peligrosa célula delictiva de la megabanda venezolana, pasó a ser el nuevo inquilino del penal de Chayapalca. Junto a él se trasladó el pasado miércoles 15 de noviembre a Jonathan Bonilla Pereira, también integrante de esa facción. En un reciente comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario del INPE informó que el traslado de ambos se dio por su actitud y comportamiento negativo. Semanas atrás, un informe periodístico de Panorama reveló que, pese a estar recluido en el penal Ancón 1, Caracas dominaba las principales plazas de la prostitución en Lima. De acuerdo a informes de inteligencia, tras la caída del temible Héctor Prieto Materano, alias Mamut, el otro número 1 del Tren de Aragua en Perú, Caracas, asumió las riendas de la explotación sexual y la trata de personas en Lima. Después de meses de seguimiento, cayó detenido junto a otros integrantes de los Hijos de Dios. Caracas y Mamut convivirán en Chayapalca. Mamut es otro inquilino del penal de Chayapalca, también estuvo recluido en Piedras Gordas, pero seguía operando tras las rejas y enviando órdenes al exterior para que no se frene la maquinaria delictiva de la megabanda criminal venezolana. La decisión es trasladarlo al llamado penal más alto del mundo. Se dio para incomunicarlo y acabar con su influencia delictiva. La captura de Prieto Materano, ocurrida en enero del 2022 en el distrito de Los Olivos, zona norte de Lima, donde tenía mayor presencia con la explotación sexual, es considerada por la policía peruana una de las más importantes en el marco de la desarticulación del Tren de Aragua. El líder de los gallegos del Tren de Aragua, José Ángel Ortega Padrón, alias Armando, es otro de los inquilinos del penal de Chayapalca. Para la Policía Nacional, este delincuente venezolano era el peligroso cabecilla de los gallegos, una banda criminal que hasta la actualidad, con sus rezagos de integrantes, opera como el brazo armado del Tren de Aragua. Las investigaciones fiscales develaron que los gallegos estarían implicados en más de 14 asesinatos a sangre fría. Uno de ellos ocurrió en el Jirón Cepita, una zona rosa del cercado de Lima, donde se acribilló de varios disparos a 2 ecuatorianas. Las víctimas de extorsión se negaron a pagarle a Armando una fuerte suma de dinero semanal a cambio de protección y por dejarlas trabajar en el meretricio. Mamut, Caracas y Armando hoy se encuentran detrás de los muros de Chayapalca. Han visto frenado su accionar delictivo y pese a creer que aún podían seguir con sus negocios ilícitos desde prisión, su poder criminal ya no está más. Sale de Chayapalca a su casa por decisión de una jueza. Excarcelan a pez gordo de la cocaína en el Perú. Un nuevo escándalo salpica al Poder Judicial por un polémico fallo de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que terminó abriendo las rejas a Juan Pariona, un peligroso narcotraficante peruano, informó Panorama. Tras conocerse el polémico fallo de una magistrada que dejó en libertad a peligrosos extranjeros detenidos en el llamado búnker de Pachacamac, un nuevo escándalo salpica al Poder Judicial por una resolución de excarcelación inmediata en favor de Juan Pariona Arroyo, un conocido pez gordo de la cocaína en Perú, quien fue condenado a 29 años de cárcel por sus comprobados vínculos con el narcotráfico y sus envíos de varios kilogramos de droga
Europa, donde obtenía ganancias millonarias, según informó Panorama. En el oficio resultativo número 139/2023 del Juzgado Penal Unipersonal de Ñapari de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que difundió el programa, se señala lo siguiente: declarar fundada la demanda de habeas corpus traslativo, interpuesta por el beneficiario Juan Percy Pariona Arroyo, según las investigaciones fiscales, alias Tío o Canu, quien fue trasladado en junio de este año de Piedras Gordas, Ancon 1, al penal de Chayapalca por violar las reglas carcelarias. Se dedicaba a hacer grandes envíos de clorhidrato de cocaína de Lima hacia Europa, donde el estupefaciente crece en su valor y puede llegar a cotizarse en varios millones de dólares. La resolución difundida por el dominical, que lleva por asunto excarcelación inmediata y va dirigida al director del penal de Chayapalca, se lee: tengo el agrado de dirigirme a ustedes con la finalidad de saludarlo y a la vez solicitarle proceda con la excarcelación inmediata del interno Juan Percy Pariona Arroyo, de 45 años. La jueza supernumeraria que firma dicho documento es Débora Salinova Quispelaime, de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Según Panorama, este pez gordo de la droga ya había sido beneficiado en el pasado con otras 3 resoluciones judiciales de magistrados que consideraron debería estar en libertad. El 5 de febrero de 2019, cuando ya tenía su condena en sala de 29 años de prisión, su abogado viajó hasta la selva peruana y puso su habeas corpus en Madre de Dios. Así se consiguió su primera liberación en febrero del 2024. Por ese entonces estaba recluido en el penal Castro en Lima. Luego se anuló el mandato judicial y se le volvió a capturar, pero Juan Pariona apeló y, en octubre de 2022, una sala le regresó su libertad, pero todo se frustró hasta noviembre de ese año, que se ordenó su excarcelación. En mi condición del presidente del Poder Judicial, rechazamos la actitud de ciertos jueces que, amparándose en una equivocada independencia de criterio, emiten resoluciones que conllevan a la liberación de peligrosos delincuentes capturados por la policía, dijo recientemente el juez supremo Javier Arévalo. Audios develaron que seguía operando desde prisión. En junio de este año, el mismo dominical reveló que Pariona Arroyo seguía operando su maquinaria de la droga desde una celda del penal Piedras Gordas, donde estaba recluido. Así lo demostraron unos videos difundidos en exclusiva por el dominical, en los que este sujeto aparece hablando por celular con uno de sus contactos fuertes en el exterior de la prisión. En un comprometedor audio también se le oye: se te escucha entrecortado, Juan. Mira, el día lunes me dices, pero que sea el día lunes, porque eso necesito mandárselo urgente. Eso ya tiene dueño, tú sabes que todo eso va para Europa. Está hablando en el audio de sacar cosas al extranjero. Está clarísimo que ese clorhidrato de cocaína, no es concebible que ocurra esto en el penal. Se sabe de él que es traficante de drogas, conocido a nivel nacional e internacional, dijo el general PNP José Baella, ex jefe de la DIRCOTE, el alias Canu. Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Dirandro fue capturado en 2015 en el norte chico de Lima. Se le halló a él y a sus hermanos 74 kilos de droga, entregados en un patio de su casa en Aural. Años atrás fue vinculado con el narcotraficante serbio Zorak Jeksic y el financiamiento del túnel de 180 metros que se construyó cerca en una prisión limeña por una bien planificada fuga. Separaron a jueza por excarcelación de narco. A través de un comunicado oficial, el Poder Judicial informó que Adolfo Gaya Quispe, presidente de la Corte Superior de Justicia Superior de Madre de Dios, separó a Débora Quispelaime de su cargo como jueza supernumeraria por la resolución, con fecha el 16 de noviembre de 2023, en favor del sentenciado por narcotráfico Pariona Arroyo. El pasado 29 de noviembre, la Autoridad Nacional de Control de Poder Judicial abrió una investigación preliminar contra Quispelaime, quien se veía desempeñado como magistrada del juzgado mixto con funciones del Juzgado Penal Unipersonal y Liquidador de Ñapari en Madre de Dios, se indicó en el texto. Se precisó que con el respaldo del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, la investigación fue abierta a raíz de una queja presentada por el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contra la abogada, por haber declarado fundada el habeas corpus a favor de Pariona. Jueces que fallen deben ser separados. Tras una actividad del titular del Poder Judicial, Javier Arévalo instó el lunes 18 de diciembre a los presidentes de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país a ser meticulosos
en la designación de jueces para cargos de alta responsabilidad. Enfatizó además que cualquier juez que actúe de manera irregular será separado o investigado por la Autoridad Nacional de Control y posteriormente también sometido a un proceso disciplinario. Arévalo destacó que presenció la liberación de algunos delincuentes y la denegación de una extradición, en referencia a la de Wanda del Valle Bermúdez, más conocida como la bebecita del crimen, quien enfrenta una investigación preliminar por el presunto delito de ofrecimiento para el delito de sicariato, en agravio del coronel PNP Víctor Reboredo. Por ello, pidió a los presidentes de la Corte a ser muy cuidadosos con el tema de sus designaciones. Liberan a 7 presuntos delincuentes. Leni Zapata Andía, la jueza acusada de liberar a 7 presuntos integrantes de los Hijos de Dios, la sangrienta facción del Tren de Aragua, que arroja cadáveres en un acantilado de Lima, rechazó haber recibido dinero a cambio de libertad y estos sujetos dedicados al negocio de la explotación sexual en toda la zona de Lima Sur, que incluye distritos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Ellos, junto a otros 21, fueron aprehendidos durante un operativo de la Policía Nacional del Perú, PNP, en un búnker localizado en Pachacámac, el 21 de noviembre pasado. Zapata Andía sostenía que su proceder en el caso se ha ajustado en todo momento a la legalidad. Mientras tanto, se desarrollan investigaciones que buscan esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad en el proceso. Crisis en el sistema penitenciario. Advierten que en las cárceles del Perú no se rehabilita a nadie. Es conocido que hay bandas criminales en nuestros países que son dirigidas desde los penales. Este es el caso de los Chuquis del Locomego, liderada por un preso del penal de Trujillo. Gracias a un operativo realizado el mes pasado por la Sección de Investigación de Secuestros y Extorsión de la División de Investigación Criminal de dicho departamento del norte del país, se logró desbaratar a la banda. El año pasado, la Policía Nacional logró desarticular la organización criminal Los Broches de Puerto Pizarro. A través de un gran operativo realizado a nivel nacional, fueron 24 intervenciones que se efectuaron y 14 de ellas en el penal de Tumbes, el que habría sido el centro de organización. Esto nos demuestra que la seguridad en el país también pasa por tener un buen sistema penitenciario. Cárceles en América Latina. Perú es el país con mayor hacinamiento y sobrepoblación en las prisiones. Los centros penitenciarios de la región comparten graves problemas que han derivado en algunos casos en motines con decenas de fallecidos, sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos. Así son las cárceles en América Latina. Rubén Ortega Montes, analista en seguridad en México, las describe como bodegas humanas. Son espacios en los que se elimina de manera parcial a quienes son perseguidos por la comisión de hechos delictuosos, y muchos de los cuales pasan años antes de recibir una sentencia. El grupo de diarios América hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes. La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden no tener un colchón para dormir o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes, pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de la libertad. A esto se suman otros factores, como el de los miles de presos que pasan años sin recibir sentencia, y hay países como Venezuela o El Salvador, donde debido a la situación política resulta difícil obtener información sobre lo que ocurre dentro de las cárceles. Están saturadas. De los 12 países analizados de 2016 a 2022, solo Colombia, Costa Rica, Venezuela y el territorio de Puerto Rico presentan una tendencia a la baja en su población penitenciaria, es decir, que la cantidad de reos en sus cárceles va a la baja, pero en Venezuela solo se cuenta con datos de 2018 y 2020. Las cárceles de Puerto Rico son las únicas que no registran sobrepoblación. Al contrario, la cantidad de presos ha disminuido desde 2016, de 11.642 a 7.252. En el periodo 2021-2022. Los 3 países con mayor población penitenciaria a lo largo de 7 años son Brasil, México y Argentina, pues tienen mayor densidad de población. En México, 47.3% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146.08%, de acuerdo con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. En los últimos 7 años, la población penitenciaria de México solo estuvo
estuvo por debajo de los 200.000 reos en 2018. En Argentina, desde 2016, las cifras de presos han ido en aumento. Para 2022, este dato creció un 33%. De 76.261 reclusos en 2016, pasó a 101.267 en 2021. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, solo en Buenos Aires, con capacidad formal de alojamiento en unidades penitenciarias de 27.000, la sobrepoblación es de 118%. En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria del Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en 2021 un total de 833.176 presos, mientras que en 2019 había 755.247. Un caso excepcional fue el que se presentó en Chile durante la pandemia, ya que de acuerdo a registros oficiales en 2019 había 41.977 personas recluidas. En 2020 esta cifra cayó a 3.813 y en 2021 nuevamente alcanzó la cifra de 38.718 recluidos. Este cambio fue debido a la libertad vigilada. De marzo a octubre de 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas. La sobrepoblación carcelaria en el país pasó de 0.5% en 2016 a 7% en 2022. En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional. La población carcelaria, revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, eran de 97.860 hasta diciembre de 2022. En los 126 establecimientos ligados a la institución, en realidad solo hay cupo para 81.175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo con las cifras de 2022, es de 16.685 personas, lo que representa un hacinamiento del 21%. Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16.265 en 2019, 31% de sobrepoblación. En 2022, la sobrepoblación era de 6.4%. Este año, con 15.141 presos, la sobrepoblación es del 10%. Sin embargo, hay cárceles como San Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez, cada una con sobrepoblación superior al 40%. En el caso de El Salvador, para diciembre de 2016, tenía una población carcelaria de 38.824 reos. En 2018 la cifra se disparó a 39.642. Para febrero de 2022, último dato disponible, la cifra era de 39.538. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264%. Para diciembre de 2018 era del 69%. En febrero de este año el gobierno inauguró el llamado Centro para el Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, que el presidente Nayib Bukele anunció como la cárcel más grande de Latinoamérica, con capacidad para 40.000 personas privadas de la libertad. Hasta mayo pasado habían sido trasladados ahí unos 5.000 presos, según datos del gobierno. En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados por medios miembros del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria. La sobrepoblación este año supera el 100%, es decir que hay 89.877 reos y solo tiene espacio para 41.018. El hacinamiento llega a ser de 400 o incluso el 500%, como en el EP Callao. En República Dominicana la población carcelaria pasó de 25.437 en 2016 a 26.782 en 2017. Para 2020 ya era de 27.026. En 2022 era de 25.711. Actualmente se cifra en 25.370, con una tasa de hacinamiento de 62.2%, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Según el último informe de 2021, publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, en las primeras 2 décadas de este siglo el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado. En 2019 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8.3%, en 2020 subió a 12.6%. En cuanto a la sobrepoblación, un ejemplo basta. En la unidad 5, cárcel de mujeres, la ocupación era de 143% en 2021. En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2020 la población carcelaria era de 32.200, cuando la capacidad máxima es de 20.438. Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas para la Organización Mundial de la Salud, determinó el observatorio. La sobrepoblación es en sí violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos, pero además da paso a otros problemas. El Tiempo de Colombia acompañó en marzo y abril de 2023
inspecciones realizadas al seguimiento a Lesi, en estaciones de policía también hacinadas. 214 personas que ya estaban condenadas y permanecían detenidas ahí fueron trasladadas. Se encontró a 16 personas en la estación de policía de Engativá, que estaban presas en el lugar que era para disponer basura. También fueron trasladadas. En República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2.000 personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7.608. El centro posee la cantidad más elevada de personas con trastornos psiquiátricos a nivel nacional, un aproximado de 60 personas. Se ubican en un espacio llamado Los Malogrados. La razón, alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa. Las prisiones en general cuentan con regímenes de visitas familiares, de abogados, pero hay países como El Salvador, donde incluso eso está prohibido. Desde el 1 de marzo del 2020 no se permite ningún tipo de visita a privados de la libertad. La prohibición inició en 2019, pero solo aplica a reos pertenecientes a pandillas. Sin embargo, al iniciar la pandemia de COVID-19, se extendió a los demás presos. La medida incluía visitas de abogados, aunque este año se han retomado las visitas legales. Sentenciados y los que esperan sentencia. Otro indicativo de la situación de las cárceles es la cantidad de presos sin sentencia. El caso más grave es Venezuela, donde de acuerdo con el observatorio la cantidad de condenados es de 47%, con cifras de 2022. En países como México, Perú o Chile, la cantidad de presos sentenciados ronda el 60% y en Colombia y Brasil supera el 75%, mientras que en Uruguay asciende a 85% y en República Dominicana suman 90%. Caso distinto es El Salvador, donde no hay datos actualizados porque desde que inició el régimen de excepción, las estadísticas fueron declaradas bajo reserva. Hasta 2021, 76% de presos había recibido sentencia. Sin embargo, ninguno de los 68.294 capturados bajo el régimen de excepción ha sido condenado. Aún así están en prisiones con otras personas ya sentenciadas. Aunque no al nivel de los motines que se han visto en prisiones en Ecuador o en Honduras, la violencia también caracteriza las prisiones evaluadas aquí. México destaca en el rubro. Según el violentómetro penitenciario que elabora la organización civil Así Legal, en 2019 se registraron 677 hechos violentos en las cárceles del país, que involucraron a 1.045 privados de la libertad. Para 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra se elevó a 2.499. Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222 incidentes violentos. Las restricciones de la pandemia también golpearon a las cárceles. El 21 de marzo de 2020, presos en la cárcel La Modelo, considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo que se está dando a los contagios de COVID-19. El motín dejó un saldo de 24 muertos, 23 de ellos con arma de fuego y 107 heridos. La situación se repitió 3 meses después en Argentina, donde el diario La Nación reportó motines de reclusos que exigían beneficios excarcelarios para evitar el peligro de los contagios masivos, con saldo de al menos 5 muertos. Más allá del coronavirus, los pleitos entre grupos rivales son la causa más común de los motines en los penales. En Costa Rica las riñas han dejado 4 reos muertos este año. En República Dominicana se registraron al menos 15 motines con 11 reclusos fallecidos en 2022. En Brasil, uno de los motines recientes más violentos ocurrió el julio de 2019. O Globo, que dio cuenta de lo ocurrido, explicó que la violencia se desató entre el Comando Clase A y el Comando RO. Murieron 57 reclusos. En El Salvador no hay informes de riñas o motines recientes. En cambio, en el último año lo que ha proliferado son las muertes de personas, más de 150 capturadas durante el régimen de excepción. Organizaciones civiles han denunciado que se trata de muertes a manos del Estado, torturados o por descuido, y exigen a instancias internacionales investigar los hechos. A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones de México, a Colombia y Argentina. En Venezuela, una investigación del portal de noticias Ron Runs y la plataforma periodística Conectas, que estudió 7 prisiones, encontró que desde ahí se planifican y controlan más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares. Las extorsiones telefónicas son una de las prácticas más comunes que han sido ligadas por las autoridades a prisiones en la región. En Argentina, este problema ha crecido en los últimos años. Además de extorsiones, organizaciones del crimen organizado orquestan desde prisión venganzas y ataques extramuros. El tema de extorsiones y motines está estrechamente ligado a una realidad que se vive en muchas de las prisiones analizadas: la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos
jefes de jefes, mientras en países como Perú, Costa Rica y Uruguay no hay grupos identificados que controlen las cárceles, la violencia o extorsiones. En México son los cárteles los que están al frente, principalmente el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, seguidos por el cártel del Golfo, el del Noreste, el de los Beltrán Leiva y los Zetas. Los tentáculos de estos cárteles se han extendido a otros países. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile, el control de los penales está entre los objetivos de los cárteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, como se ha visto en Ecuador. En Chile puede hacerlo perfectamente el Tren de Aragua, el que ejerce el control. Tren de Aragua, la mega banda de origen venezolano, está detrás de macabros asesinatos y desmembramientos en Bogotá. El Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, controla desde prisión en este país más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas. En Colombia, hoy los liderazgos en las prisiones no son tan visibles como a inicios del 2000, cuando el control lo tenían paramilitares, sicarios de capos del narcotráfico o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En El Salvador son las pandillas las que se conoce tienen el control en muchas de las prisiones. Obtienen beneficios que incluyen la libertad de líderes pandilleros, a pesar de ser solicitados en extradición por Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar eso? No hay respuesta oficial. Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las prisiones es Brasil. Las facciones más activas son el PCC y el Comando Vermelho. ¿Qué dicen las autoridades de todo esto? El costo de mantenimiento de las personas privadas de la libertad puede llegar a ser en México, según datos del gobierno de la ciudad, del equivalente a $900 mensuales. En Chile, el gasto promedio mensual por interno al cierre de 2021 era del equivalente a $1,012 al cambio actual, una cifra similar a la de Uruguay, unos $1,024 mensuales. A pesar de ello, en general, en los países analizados, al igual que en el territorio de Puerto Rico, las estrategias se quedan cortas de miras. En su gran mayoría, el enfoque se limita a reducir sobrepoblación con traslado de presos, la separación de los más violentos, la ampliación de centros penitenciarios y la creación de nuevos, la participación del sector privado, entre otros. Escasean las medidas para acelerar las sentencias, por ejemplo. Existen al mismo tiempo programas con distintos grados de desarrollo para permitir a la población carcelaria culminar sus estudios, aprender un oficio, trabajar desde prisión y obtener algún dinero. Hay también programas enfocados en la excarcelación anticipada para delitos no graves. En general se excluyen delitos de explotación sexual, trata de personas o crímenes violentos o de narcotráfico, y siempre y cuando los presos cumplan ciertas condiciones. Sin embargo, son pocos los países con programas más extensos, enfocados en ayudar a las personas privadas de la libertad a crecer como seres humanos y a incentivarlos a cambiar de vida una vez fuera de prisión. En República Dominicana existen programas enfocados en la salud mental, otros llamados de medio libre, buscan alternativas a la reclusión. También hay programas de salida temporal con fines familiares, educativos o laborales, pero este tipo de casos son contados en la región. La creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior de las cárceles, sumado al contexto geográfico socioeconómico o por índice delictivo de inseguridad, las convierte en centros donde los fines de reinserción social solo son utópicos, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en enero del 2023. La descripción aplica a nivel regional. Ahora bien, después de este arduo análisis, es fácil concluir que Chayapalca es una de las cárceles más duras de Latinoamérica, y los problemas de los demás países en este mismo aspecto dificulta aún más la situación en Perú.